Bien, nos quedamos entonces en que, pues bueno, nosotros en un documento en Excel podemos duplicar hojas, cambiarles el nombre, ponerles un color más descriptivo. Ya vimos lo que es filas, columnas, celda, la barra de fórmulas, el cuadro de nombres, la opción que es combinar y centrar, agregar hojas, duplicar hojas y eliminar hojas. Vamos ahorita justamente con el tema de formas del puntero. Entonces, bueno, comenzamos. Les mandé una imagen como esta que dice formas del puntero en Excel, en la cual, bueno, tenemos en Excel, es uno de los programas en donde el puntero adquiere diferentes formas dependiendo qué es lo que nosotros quieramos hacer. En Word, pues no tenemos tantas, en Word tenemos unas 3 o 4, pero en Excel sí tenemos más y hay que conocerlas porque cada una tiene diferente utilidad. La primera que vamos a ver es esta, que es cuando el puntero adquiere la forma de una cruz blanca que sirve para seleccionar una celda o un rango de celdas. Entonces, bueno, podemos observar que si yo estoy en la barra de opciones, el puntero adquiere la forma clásica de una flecha blanca. Si yo me ubico, por ejemplo, en la barra de fórmulas, cambia la forma y aparece como una I latina un poquito más grande, una I mayúscula latina, un poco más grande. Pero si yo estoy dentro de la cuadrícula, observo cómo aparece esta cruz blanca que, como vimos en la imagen, nos va a servir para seleccionar una celda o un rango de celdas. Ya vimos entonces que en la celda en la que yo me ubique, pues aparecerá esta celda en esta parte que se llama cuadro de nombres, que por ejemplo ahorita me indica que estoy en la celda K9, pero no así con los rangos, únicamente aparece ahí en cuadro de nombres la celda. Bueno, pues entonces cualquier celda en la que yo me ubique aparecerá aquí en esta parte. Y bueno, como les comentaba, por lo regular, al menos lo que yo recomiendo al trabajar con Excel es primeramente, bueno, como primer punto, pues es capturar. Bueno, al menos es una recomendación personal. Primeramente, capturar todos los datos. Después, aplicar un formato a la tabla. Aplicarle un formato a la tabla. Y como tercer punto, pues ya realizar operaciones. Realizar operaciones con las respectivas fórmulas. Les comento, esto es una recomendación personal. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Porque, bueno, primero al capturar es donde más nos vamos a llevar tiempo. Las tablas o los formatos, pues bueno, nos vamos a llevar un poquito de tiempo en capturar. Después nosotros al aplicarles un formato, ese formato nos va a permitir que nosotros entiendamos mejor qué es lo que queremos hacer en esa tabla, qué cálculos vamos a hacer. Y ya como tercer punto, por realizar las operaciones correspondientes, ya sea con fórmulas o con funciones, para que tengamos los cálculos que nosotros necesitamos. Es importante que mencionemos que aquí en Excel, pues el programa está diseñado para que nosotros, entre comillas, trabajemos lo menos posible. Y para ello nos ofrece muchas herramientas como es la de copiar formato, como la de extender fórmulas y muchas otras herramientas para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo de una forma más eficiente. Entonces, bueno, es una recomendación el primero capturar, luego aplicar un formato a la tabla que me permita entender mejor qué es lo que vamos a hacer en esa tabla y bueno, ya finalmente realizar las operaciones con fórmulas o con funciones. Les comentaba entonces que cuando seleccionamos una celda,
pues por lo regular a esa celda le aplicamos un formato. Por lo regular. Ok, una disculpa, se fue la conexión, es por el internet. Voy a continuar donde me quedé. Bueno, entonces lo que les comentaba, por lo regular cuando seleccionamos una celda o un rango de celdas, pues nosotros le aplicamos un formato que sería todos los bordes, otro tipo de fuente, o podemos dejarle en calibrí, por ejemplo, negrita, centrar y un color de relleno. Ese ya sería un formato que tiene esta celda para identificarla mejor. Entonces, esta pues únicamente sería una celda, que sería la celda A1, y en esa celda A1, pues bueno, tenemos el formato de Arial 12, negrita, centrar y todos los bordes. Entonces, el puntero cuando adquiere la forma de una cruz blanca nos sirve para seleccionar celdas individuales o rangos de celdas. Entonces, aquí nosotros tendríamos un rango de celdas. ¿Quién me dice qué rango de celdas es? Habilite por favor su audio y dígame qué rango de celdas sería este. No los escucho. Bueno, el rango que está marcando ahorita Ajá, ¿qué rango sería? sería de C1 hasta G11. Ok, sería el rango C1, dos puntos, A, G11. G11, Gracias, Jorge. Bien, ¿sí? efectivamente, todo este rango que estoy marcando sería el rango C1, G11. Recordemos que empezamos con la primera celda, que en este caso sería la celda C1, y terminamos en la última celda, que sería G11. Bueno, pues todo este sería un rango de celdas contiguas, y justamente es la función del puntero, seleccionar una celda o un rango de celdas para que nosotros le apliquemos un formato. Por ejemplo, yo aquí puedo aplicar todos los bordes, puedo aplicar otro tipo de fuente como Arial, puedo ponerle 12, centrar. A los encabezados puedo ponerles en negrita y un color de relleno, por ejemplo este azul, y asignarle, por ejemplo, a todo lo demás un formato monetario, y al escribir cantidad en cualquier celda, pues bueno, me va a aparecer con formato monetario, que más adelante vamos a verlo. Entonces, esa es la primera función del puntero de una cruz blanca para seleccionar una celda o un rango de celdas. Vamos a ver que es, ya lo vimos hace rato, que es copiar formato de una celda, que es cuando el puntero adquiere la forma de una cruz blanca y una pequeña brocha en la parte de abajo. Ese suele ser muy útil, ya que una celda en la cual nosotros tenemos determinado formato, pues podemos copiarlo y pegarlo a otras celdas para no estarlo haciendo nuevamente. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos en la celda A1, tenemos ya este formato que sería Arial 12, negrita, central y todos los bordes. Si yo hago clic en este botón de copiar formato, observamos cómo el puntero cambia a una cruz blanca con una pequeña brocha a la derecha. Entonces quiere decir que este formato que está en A1 está copiado, y está esperando a que yo lo pegue a una celda o a un rango de celdas. Vamos a suponer que ese formato lo quiero desde E1 hasta M1, por ejemplo. Suelto y automáticamente ese formato ya está. Aquí podrían ir, por ejemplo, mis encabezados a, no sé, por ejemplo, enero, febrero, y así sucesivamente. Y ya el resto de la tabla, pues podría yo marcar, asignarle otro formato donde van a ir los cálculos, por ejemplo, todos los bordes, por ejemplo, Arial y por ejemplo centrar, ya para hacer los cálculos. Bueno, entonces ya vimos la siguiente función, que sería copiar formato.
Vamos con el siguiente, que sería arrastrar celda o rango de celdas. Cuando el puntero adquiere esta forma de una cruz negra fina con puntas, esa es para arrastrar una celda o un rango de celdas. Vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, entonces aquí en la celda A1, pues yo ya tengo mi formato. Voy a poner, por ejemplo, mi nombre. Ok. Y ahí, bueno, observamos que cuando el contenido es más ancho que la columna, en este caso la columna A, parece ser que el contenido no aparece correctamente. Es más, voy a escribir mi nombre completo. Y bueno, observen cómo aparentemente el contenido está en las dos primeras celdas, que sería A1 y B1. Pero si yo me ubico en A1, observo entonces que en la barra de fórmulas aparece que está el contenido de Eduardo Ramírez. Pero si yo me ubico en la celda 2, aquí en la barra de fórmulas me dice que no hay nada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el contenido está únicamente en la celda 1, solamente que como la columna A no es lo suficientemente ancha, pues nosotros tendríamos que ampliar más nuestra columna A para visualizar correctamente, que ahorita es lo que vamos a ver. Pero bueno, primero vamos a checar cuando el puntero adquiere esta forma, para que nosotros arrastremos una celda o un rango de celdas. Entonces, selecciono y observen cómo si yo me posiciono en la parte de abajo, casi en la línea verde, aparece ese puntero. Quiere decir que yo ahora puedo arrastrar esa celda a otra ubicación que yo quiera. Simplemente hago clic y arrastro el contenido y yo me puedo llevar a esa celda con el mismo formato que tiene a cualquier otra celda. Por ejemplo, ahorita la tengo en B8, en F8, perdón. Y si yo la quiero arrastrar, pues bueno, puedo regresarla a su posición original. Lo mismo sería en el caso que tuviéramos un rango de celdas. Voy a seleccionar esta celda 1, voy a copiar formato, se lo voy a pegar aquí, voy a seleccionar otras celdas para simular que tenemos una tabla. Y bueno, así como puedo arrastrar una celda, también puedo arrastrar un rango de celdas completa, que en este caso sería C1, H11. Busco el puntero y de la misma forma ese rango de celdas yo puedo moverlo hacia otra ubicación donde yo lo requiera y se va a mover junto con todo el formato que nosotros tengamos. Lo puedo regresar a su posición donde estaba. Esa sería la siguiente forma del puntero, que sería arrastrar una celda o rango de celdas. Este lo vamos a dejar pendiente por el momento y vamos a observar, vamos a checar este, que es para seleccionar una columna o columnas, que es cuando el puntero adquiere la forma de una flecha negra que apunta hacia abajo. Eso es para seleccionar una columna o columnas. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar de la columna D a la columna I, pues tengo que ubicarme exactamente en las letras que denotan las columnas y observen cómo el puntero cambia. Bueno, ahí ya no se alcanza a observar, a una flecha negra que apunta hacia abajo. Si yo hago clic, se selecciona toda esa columna desde la fila 1 hasta la última fila que tengamos. Si yo hago clic sobre la E, pues también. Si yo hago clic y no suelto, sosteniendo el botón izquierdo, puedo seleccionar todas las filas que yo necesite. Para eso es esa forma del puntero, cuando adquiere la forma de una flecha negra que apunta hacia abajo. Lo mismo si yo me ubico en los números que denotan las filas, voy a observar cómo el puntero cambia, si me ubico exactamente sobre el número, a una flecha negra que apunta hacia la derecha. Vamos a suponer que yo quiero seleccionar desde la fila 2 hasta la fila 11. Entonces me posiciono en el número, hago clic y sin soltar, con clic izquierdo sostenido, yo puedo seleccionar todas las filas que requiera yo, que entonces serían estos dos los que acabamos de ver ahorita.
cuando adquiere la forma de una flecha negra, sería hacia abajo, sería seleccionar columnas, y cuando adquiere la forma de una flecha negra que apunta hacia la derecha, sería para seleccionar lo que vienen siendo las filas. Bueno, vamos a continuar con que se ocupa cuando nosotros necesitamos ajustar el ancho de las columnas, lo que les comentaba hace un momento. Voy a regresar aquí a la celda A1 y ahí voy a escribir mi nombre con mi primer apellido. Como podemos observar, no alcanza a la columna el ancho para que nos muestre correctamente el contenido. Aquí tenemos dos opciones. Una es ubicarme exactamente entre las celdas A y B, o entre entre las columnas A y B. Este puntero me va a aparecer entre dos columnas, cualesquiera que sean. Entonces me ubico entre A y B y puedo hacer clic y arrastrar manualmente. O la otra opción es que yo haga clic 2 veces rápido y automáticamente se va a ajustar al contenido. Me ubico entre A y B, hago 2 veces clic rápido y como podemos observar, el ancho de la columna A automáticamente se ajustó al contenido. Vamos a hacerlo nuevamente. Por ejemplo, voy a escribir mi segundo apellido. Eduardo Ramírez Domínguez. Enter. Ok. Ahora parece ser que el contenido como si llegara hasta la columna C, pero les comentaba, en realidad el contenido solo está en A1, porque aquí me lo indica en la barra de tareas, en la barra de fórmulas. En cambio, si me ubico en la celda B1, aquí no aparece nada y en la celda C1 tampoco. Entonces, para ajustar automáticamente y no estarlo haciendo manualmente, simplemente me ubico entre A y B, busco el puntero que adquiere esa forma, doble clic y automáticamente se ajusta el tamaño. Lo mismo sería para ajustar, a esto le llamamos ajustar el ancho de columna. Lo mismo sería para las filas. Si yo me ubico entre la división de cada una de las filas, voy a observar cómo el puntero cambia a esta forma. Esta es para ajustar el alto de las filas. Si yo arrastro, pues bueno, la fila 1, pues quedaría de este ancho. Eso es cuando ya estamos trabajando con tablas y nuestra tabla pues tiene necesidades muy específicas y queremos ajustarla así. Control Z y regresa a la posición original. Bueno, entonces ya vimos, ya nada más nos faltaría esta que sería ingresar datos, que sería esta, cuando el puntero adquiere la forma de una especie de I latina mayúscula. Entonces ahí simplemente pues para ingresar datos. Por ejemplo, si yo me ubico hago doble clic dentro de la celda A1, vamos a observar cómo, pues bueno, el puntero cambia y ya yo puedo ahí ingresar datos a una celda. Y ahí está. O si yo me posiciono en la barra de tareas, también adquiere esa forma y yo hago clic y ahí yo puedo escribir pues lo que yo quiera. Y ahí está. La siguiente sería para redimensionar la barra de fórmulas, que sería esta forma del puntero, y con ello podríamos hacer más ancha lo que viene siendo la barra de fórmulas. Si yo me ubico aquí en la barra de fórmulas, observo que si me ubico en la orilla, ahí aparece ese puntero. Si yo hago clic y arrastro hacia abajo, observo cómo mi barra de fórmulas se hace más amplia, pero esto solo se utiliza en dado caso que yo aquí dentro tuviera yo una fórmula muy grande. Una fórmula muy extensa. Entonces, solamente que tuviera yo una fórmula muy, muy extensa, pues ajustaría yo el ancho de mi barra de fórmulas
para visualizar mejor el contenido. Pero por lo regular, pues bueno, no tenemos fórmulas tan grandes, así que por lo regular siempre mantenemos lo que es la barra de fórmulas de este tamaño. Vamos con, bueno, ya vimos todos estos, nos quedaríamos nada más con esta parte de cuando el puntero adquiere la forma de una cruz negra fina, que nos sirve para copiar el contenido de una celda, generar series y extender fórmulas, que es ahorita lo que vamos a ver. Bueno, solamente vamos a dejar pendiente de extender fórmulas, ya que lo vamos a ver en prácticas. Entonces ahorita solo vamos a ver copiar el contenido de la celda y generar series. Bueno, voy a abrir una nueva hoja y, por ejemplo, en la celda A1 voy a escribir, por ejemplo, mi nombre, y si yo me ubico en la parte inferior de la celda, parte derecha inferior, voy a observar cómo aparece justamente el puntero del que estamos hablando, que es una cruz negra fina pequeña. Su primera función es que nos va a copiar el contenido de esa celda. Es decir, si yo hago clic y extiendo hacia abajo, lo que va a pasar es que se va a copiar Eduardo, la misma palabra o el mismo contenido hasta la celda que yo quiera. Y ahí está. Entonces, en determinados casos, pues eso puede ser útil. Esa sería entonces la primera función. En cuanto nosotros tenemos escrito un contenido, puede ser, por ejemplo, también numérico. Por ejemplo, si escribo el número 37 y busco el puntero y extiendo hacia abajo, pues bueno, va a repetir el mismo número hasta que yo le indique. Esa sería la primera función. Bueno, la siguiente función de este puntero es la de generar series, que es algo muy interesante en Excel y que nos puede servir nos puede ser de mucha utilidad. Generar series. Bueno, para que nosotros generemos series, hay algunas series que ya están por default en el programa. En este caso están los días de la semana y los meses del año. Por ejemplo, si yo en la celda A1 escribo lunes, busco el puntero para extender, hago clic y extiendo hacia la derecha, voy a observar cómo se genera la serie de los días de la semana: martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y bueno, otra vez seguiría lunes, me voy a quedar hasta domingo y suelto. Entonces, esta serie se genera porque ya está programada dentro del programa Excel. Nosotros no la programamos. Lo mismo para hacia abajo. Si yo selecciono lunes, busco el puntero y extiendo hacia abajo, se va a generar la serie hasta el día domingo, por ejemplo. Entonces, esa sería la función de generar series. Lo mismo ocurriría en el caso de los meses. Si yo, por ejemplo, en la celda A1 escribo enero, busco el puntero y extiendo, de la misma forma se va a generar la serie febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Lo mismo sería hacia la derecha, hasta diciembre. Pero bueno, esto, como les comentaba, porque estas series ya están generadas. Si yo, por ejemplo, quiero generar la serie de puntos cardinales, por ejemplo, y escribo la palabra norte, pues bueno, podríamos pensar que al generar la serie, pues extender sería norte, sur, este, oeste, pero no, porque esa serie no está programada en Excel. Si yo extiendo hacia abajo, pues lo que va a hacer es que me va a repetir la palabra norte, 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 no va a generar la serie. Lo mismo, por ejemplo, con las estaciones del año. Si yo escribo primavera y extiendo, pues no va a generar la serie, sino que va únicamente a repetir. Si yo quisiera que me generara la serie primavera, verano, otoño, invierno, pues bueno, tendríamos que hacer otro procedimiento. Bien, lo mismo sería en el caso de los números. Si yo quiero generar una serie numérica, tengo que ingresar en el programa los dos primeros elementos de la serie.
Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero generar una serie que vaya 5, 10, 15, 20, 25. Pues bueno, tengo que introducir los dos primeros elementos de la serie, que en este caso sería 5 y 10. En este caso, pues sería una serie que va 5, 10, 15, 20, 25, de 5 en 5. Para que se genere la serie, entonces, primer paso o como primer punto es poner los dos primeros elementos de la serie. Después sería seleccionar ambos y ahora sí, el programa detecta que nosotros queremos generar una serie que va de 5 en 5 y arrastro hacia abajo. Ya iría 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y así sucesivamente. Pero es importante que yo le indique los dos primeros elementos de la serie. Si yo quiero, por ejemplo, una que vaya de 10 en 10, pues escribiría yo 10 y 20. Las series las podemos generar tanto en columnas como en filas. En este caso serían columnas. Selecciono ambos, busco el puntero y se generaría la serie 20, 30, 40, 50, 60, hasta donde yo quiera. Podemos hacer también combinaciones de números, de letras y números. Por ejemplo, vamos a suponer que no sé, soy dueño de algunos puestos de comercio y tengo varios puestos a los cuales yo rento. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner puesto 1, puesto 1 y abajo o aquí arriba voy a poner puesto 2, puesto 2. Ok, entonces el programa va a detectar que yo quiero generar una serie de puestos con la palabra puesto y el número va a ir de uno en uno. Entonces, al generar la serie va a ser puesto 1, puesto 2, puesto 3, puesto 4 y así sucesivamente. Puesto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Pero bueno, como les comentaba, es importante que nosotros siempre escribamos o pongamos los dos primeros elementos de la serie. Vamos a hacerlo, por ejemplo, hacia abajo, que por ejemplo, lote 1 y lote 2. De la misma forma selecciono los dos primeros elementos de la serie y arrastro hacia abajo y me generaría la serie lote 3, lote 4, lote 5, lote 6, hasta, pues hasta donde yo le indique. Es muy útil esta función del puntero, que es la que estamos viendo ahorita, que es para la forma del puntero cuando adquiere la forma de una cruz negra fina. La primera sería para copiar el contenido de una celda que ya vimos, generar series, que es lo que acabamos de ver, y ya solamente quedaría pendiente extender fórmulas, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, bueno, como les comentaba, Excel está diseñado para que nosotros seamos muchísimo más eficientes en lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer una tabla, pues bueno, que nosotros de la forma más rápida posible le demos un formato adecuado y realicemos las operaciones correspondientes.